Hola, hola, ¿qué tal? Curiosamente y de manera así excepcional, hoy vamos a hablar de fútbol americano, del famoso Super Bowl número 57 que se celebra ya pronto. Eh, tengo algo que decirles acerca de mi afición por el fútbol americano. Hace algunos años, no sé cuántos, 10 años, 12 años, en una reunión familiar se comentó el fútbol americano y yo dije que a mí me gustaba mucho y que era de los pocos deportes que seguía. Y dos de las personas que estaban ahí en el convivio se voltearon, eran dos señoras, ¿no? ¿Cómo? ¿Te gusta el fútbol americano? Es una salvajada, es una cosa de brutos, aventándose ahí, no saben. Sí me gusta, pero ¿cómo a ti te gusta la ópera, te gusta el ballet? Tienes un grupo de teatro, formas actores, escribes teatro, te gusta la poesía. ¿Cómo te puede gustar ese deporte? Pues sí, me gusta ese deporte. Y ya, de joven, así, en las ligas menores, lo llegué a jugar y pues no era tan torpe. Pero bueno, ni tenía estatura ni peso y no tenía yo un futuro ahí, pero pues me quedé aficionado. Pero como es una salvajada brutal que se estén golpeando. Mira, sin faltar al respeto ni crear polémica, ¿no? Es más salvaje la fiesta de toros y es más brutal el box y las versiones de ahora. Bueno, total que no pasó nada. Pero sí, sí me gusta el fútbol americano. Y déjenme decirles que leí que en 1896, en Monterrey, se celebró el primer juego de fútbol americano entre un grupo de estudiantes de la Universidad de Texas, los Longhorn, y una selección armada en Monterrey con estudiantes de la ciudad. No dice quién ganó, quién perdió, pero se sentaron las bases para darle continuidad a esa experiencia y que se intentara tener una liga, al menos regional, de fútbol americano. Bueno, eh, pasan los sucesos de la transición de un siglo al otro, todos los acontecimientos del principio, ¿no? La Revolución Mexicana, la guerra, la Primera Guerra Mundial, todo eso, todo. Pero en 1930 entre otros intentos, ahí un poco tímidos, pero en 1930 se crea una liga de fútbol en la Ciudad de México que se llamaba Fuerza Mayor o Primera Fuerza, no sé. Yo no había nacido, eso porque le eché un ojo aquí a alguna información útil para este segmento. Y eran equipos constituidos como de asociaciones deportivas, de clubes deportivos. No parecían aún las instituciones como va a ocurrir poco tiempo después. Y efectivamente, pues la liga pues ahí va pasando, la gente va a ver los juegos, empiezan a comprender el propósito del juego, la manera en que se marca el campo, la manera en que se distribuyen las responsabilidades en el campo, pero así de manera poco inocente. Después ya aparece la Liga Mayor y en la Liga Mayor ya aparece la universidad, esto ya como por el 36-37, la Universidad Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio Militar, la Escuela Normal, el México City College eh, y los equipos de Monterrey, el TEC de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y entonces esa era la Liga Mayor y así anduvo. Pero un equipo de fútbol americano es muy costoso porque pues se requieren estos equipos para proteger a los participantes. Todo esto es costoso, ¿no? Las sombreras, las riñoneras, los nitros, las fundas, los jerseys, los cascos, los zapatos especiales. Entonces, y además se requiere personal que le dé mantenimiento a todo eso después de que juegan a veces en los lodazales, en los terregal y todo, que tener los uniformes en buenas condiciones y casilleros para que se separe el uniforme de cada participante. Entonces empezaron a declinar algunos equipos. Llegó un momento en que ya nada más eran
el Politécnico contra la universidad, un campeonato muy reñido. Jugaban como 400 veces en el año para llenar el calendario. No, pues era así como nada más dos equipos. Y entonces, pues como que hay un declive, pero hago una pausa. Por ahí sí del 61, 62, hay una transmisión de un canal independiente a lo que era en ese entonces, no sé si era Telesistema Mexicano, sí, Telesistema Mexicano, ahora Televisa, un canal en Monterrey que transmite un sábado un juego de la Liga Americana. Al parecer era Buffalo contra Nueva York. Y bueno, pues, se anunció y yo me acuerdo que mi hermano, mi primo y yo nos sentamos a verlo ahí y pues nos gustó y vimos ahí el juego. Nevaba y llovía y casi no veíamos nada, pero ahí estábamos, según nosotros, muy atentos al juego. Y Televisa, que no da paso sin guarache, rápidamente dijo, yo también le voy a entrar. Entonces ellos tomaron a la Liga Nacional y decidieron algo que ha marcado una afición en este país. Decidieron seguir al equipo de Dallas, los Vaqueros de Dallas. Y todos los domingos el equipo que seguía la compañía era a los Vaqueros. Y del otro lado pues era más diverso. Y así fue pasando. Entonces terminaban los juegos, salíamos nosotros a jugar, a emular las hazañas deportivas de los atletas que veíamos. Y en nuestra calle, pues entre una coladera y la otra era donde estaba la zona de gol, y entre guarnición de una banqueta y guarnición de la otra banqueta era el emparrillado, ahí jugábamos. Y jugábamos con unos baloncitos que a veces pues, se nos desinflaba, pasaba un camión que metía falta, ¿verdad? Y la aplastaba, y los compramos en el mercado San Lucas, unos baloncitos de este tamaño, de hule, un amarillo con franjas azules y con la letra U, era el de la universidad, y el otro era blanco con las franjas y la letra P en un supuesto color guinda que más bien parecía magenta, que era el del Politécnico. Y con esos baloncitos jugábamos, éramos chamacos de 9, 10 años, y órale, y jugábamos y nos divertíamos mucho. Y de repente venía la Julia y córrale, porque como que no se permitía que hubiera competencias deportivas en la vía pública. Y así fue, está bien. Pero junto con eso estaba ocurriendo ese fenómeno del fútbol americano los sábados y los domingos, el profesional. Y en 1900, y bueno, pues uno va siguiendo los juegos. Yo, como pasaban siempre a los Vaqueros, por alguna razón manifesté de manera totalmente ética mi antipatía por ese equipo. ¿Por qué? Porque a mí me cayó bien otro equipo que ha sido mi favorito desde aquellos años y que ya ni existe. Fíjense más. Eran los Pieles Rojas de Washington, ahora se llaman los Comandantes de Washington. Y bueno, tuvo algunos años allá, los 80s, 90s, ganó 3 Super Bowl y le iba muy bien al equipo. Después pues, vino una declinación, cambio de entrenadores, de administración y bueno. Y el equipo pues realmente ha dado tumbos desde entonces. Y tengo una amiga que me dice, ¿y por qué no cambias de equipo, por favor? Siempre me dice, a ver si gana Washington. Y luego me mandas decir que perdió Washington. Y le digo, mira, es más fácil cambiar de esposa y de religión que de equipo deportivo. Así que yo sigo yendo a Washington, aunque ahora se llamen de otra manera, ni modo. Ese es mi equipo y leal hasta el final, leal hasta el final. Y del otro lado pues, estaban los Vaqueros. Y entonces, entre mi primo y mi hermano que le iban a los Vaqueros y yo que le iba a Washington, pues era verdaderamente una especie como de batalla de Gettysburg cada domingo que jugaban entre ellos. Cada quien decía, no, que el árbitro es un ladrón, no, que sí, que no, que... Era una cosa padrísima, ¿no? Pero bueno.
Pero en 1966 se anuncia el campeonato de las dos ligas, así como en el béisbol, ¿no? La Serie Mundial era la Liga Americana y la Liga Nacional en el 66. Y se enfrentan por el lado de la Liga Nacional, Green Bay, los empacadores de Green Bay, dirigidos por Vince Lombardi, y del otro lado los Jefes de Kansas City. Y gana la Liga Nacional. Y el año siguiente repite el equipo de Green Bay contra Oakland Raiders y también vuelve a ganar el equipo de la Liga Nacional. Y entonces la prensa, que ya saben ustedes que no da paso sin guarache también, ¿verdad? Empezó a decir, no, es que la Liga Americana no tiene con qué, la Liga Nacional son mucha pieza aquí. Y cuando se enfrentó el tercer año la Liga Nacional representada por los Potros de Baltimore contra los Jets de Nueva York, la gran sorpresa es que los Jets de Nueva York, el equipo débil, el equipo al parecer incapaz de vencer la superioridad de la representación de la Liga Nacional, venció. Y entonces, pues los que hicieron apuestas ahí les fue de maravilla, ¿no? Bueno, según le hayan apostado, ¿no? Y resulta que así fue, y así pasó. Y entonces la rivalidad se fue dando entre los equipos. Y mientras esto pasa, en México, pues viene el conflicto del 68 y la autoridad dice que la liga estudiantil, la liga mayor, pues que como que conviene que se cancele ese año para evitar turbulencias y que no haya clásico poli-universidad, al cual se le acusaba de que siempre había vandalismo y agresiones a las muchachas. Yo fui a varios clásicos y nunca vi nada así que fuera digno de mencionar como algo negativo, pero bueno. Y el fútbol americano local se transmitía en el Canal 11, pasaban los juegos los sábados, pues dejaron de transmitirse y el fútbol americano colegial empezó a entrar en un declive. Llegó un momento en el que se tomó la decisión de que los dos equipos, Politécnico y Universidad, se dividieran. Y Politécnico dijo, bueno, pues nosotros nos dividimos en el Poli Blanco, que representaba la ESIME, la famosa Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la ESIME, y a la Escuela Superior de Comercio y Administración, la ESCA. Y el otro equipo iba a ser el Poli Guinda, representante de la Escuela de Medicina y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Uno lo dirigía Manuel Rodero, el blanco, y el Guinda, Jacinto Alicea. Y en la universidad pues, no quisieron dividir a sus fuerzas, no quisieron dividir a sus figuras, entonces se mantuvieron como el equipo que era, ¿no? La universidad. Y así fue. Entonces fue así con muchos titubeos, se repetían los juegos para tratar de tener más partidos, pero no. Y así fue con timidez. Años después surgen con más fuerza los equipos de Monterrey. Hay como una transformación, un reacomodo de las representaciones deportivas y aparecen otros equipos, ¿no? Aparece Chapingo, aparece los Pieles Rojas de México, que primero eran de acción deportiva, después resultaron como un equipo privado, una asociación civil, los Pieles Rojas, dirigidos por Manuel Rodero, que de alguna manera eran herederos de ese prestigio de los Cheyennes de la Vocacional 2. Bueno, pues el fútbol americano dando tumbos y tumbos, el fútbol americano en México permanece. Es un deporte de familias. Nada de que hay vandalismo. Hay vandalismo en muchos deportes. Pero en el fútbol americano, los últimos juegos que yo he visto, pues no aquí en la Ciudad de México, acabo de llegar, pero los vi en la ciudad de Mexicali. Van las familias, van las señoras, los niños, todos a divertirse con el fútbol de los muchachos que están ahí estudiando. No hay nada de peligroso en eso. Y sigue. Y ahora hay la UNEFA,
que es una organización nacional estudiantil de fútbol americano que representa a varias universidades, ya a todo largo y ancho del país. Y del otro lado está una conferencia nacional también, pero de instituciones privadas. Ahí están las escuelas, pues ya saben ustedes, Cucucucuy, ¿verdad? El TEC de Monterrey, la Universidad de las Américas, la Universidad del Valle de México, la Ibero, todas esas universidades. Y cuando se enfrentan, ahí es donde realmente uno ve que la lucha de clases continúa. El fútbol americano es un deporte que vale la pena. Sí, se dan golpes, pero bueno, están entrenados para eso. A veces ocurren desgracias y son muy lamentables. Y tragedias, no solamente tragedias. Pero bueno, esperemos que esas cosas cada vez sean menos. No ocurre con frecuencia, pero hay ahí en el registro hechos fatales, consecuencia de golpes entre los jugadores. Pero hay ahora distintos reglamentos, todo va mejor. Vean el fútbol americano, que es muy difícil de entender, pues no tanto, ¿no? Pero pues hay que ponerle un poquito de atención. Es una pena que no esté ya entre, no porque no esté, ¿verdad? Yo sé que sí está, pero ya no está en las transmisiones, un gran comentarista y narrador de fútbol americano de aquellos años, Fernando von Rossum, genial como comentarista. Dejó escuela, algunos de los que están ahí en las transmisiones actuales vienen de aquel hombre maravilloso comentarista. Todavía por ahí lo vi hace algunos años. Le deseo que esté bien. Ya me voy. El domingo este domingo ya es el Super Bowl y curiosamente juega Kansas City, esta vez contra Filadelfia. A ver cómo les va a los aficionados de cada equipo. Que estén ustedes bien. Hasta luego. Buenas tardes.